En las montañas de Chiapas, donde la niebla abraza los árboles y el canto de los pájaros se mezcla con el susurro del viento, una anciana de rostro arrugado y manos temblorosas, María, se arrodilla frente a una planta de ruda, susurrando palabras antiguas que sólo la selva entiende. En su pequeño pueblo, San Andrés, María es conocida como la última curandera, una mujer que ha sanado a generaciones con sus hierbas y rituales. Pero la paz del pueblo se desvanece cuando una empresa minera llega a las tierras cercanas, envenenando las aguas del río que da vida a la comunidad. Y María, enfrentada a una lucha que podría costarle todo, descubrirá que el mayor enemigo viene de su propia sangre. María había pasado toda su vida en San Andrés, un pueblo pequeño escondido entre las montañas, donde las casas de adobe y los caminos de tierra parecían inmunes al paso del tiempo. Desde niña, había aprendido los secretos de las plantas de su madre, quien a su vez los había heredado de su abuela. María sabía qué hierba curaba la fiebre, cuál aliviaba el dolor de estómago, y cómo usar el copal para limpiar las energías oscuras. Los habitantes del pueblo confiaban en ella. Cuando un niño enfermaba o una mujer embarazada necesitaba ayuda, María era quien acudía con su bolsa de tela llena de remedios y su voz tranquila que parecía calmar incluso a los espíritus más inquietos. Pero María, a sus 70 años, sabía que era la última de su linaje. No había tenido hijas, y su único hijo, Antonio, había abandonado el pueblo hace 20 años, dejando atrás a su madre y las tradiciones que ella tanto amaba. Todo cambió el día en que los camiones de la minera llegaron a San Andrés. La empresa, Minera del Norte, había obtenido permisos del gobierno para extraer cobre en las montañas cercanas, y pronto, el río que abastecía al pueblo comenzó a cambiar. El agua, antes cristalina, se volvió turbia, con un olor metálico que hacía arder la garganta. Los niños comenzaron a enfermar, con fiebre y erupciones en la piel, y las cosechas de maíz, que eran el sustento del pueblo, se marchitaron. María, con su conocimiento ancestral, intentó ayudar. Preparaba infusiones de epazote para bajar la fiebre y ungüentos de árnica para las erupciones, pero pronto se dio cuenta de que sus remedios no eran suficientes. La contaminación del río era un veneno que ni siquiera las plantas más poderosas podían combatir. María convocó a una reunión en el centro del pueblo, bajo el árbol de ceiba que había sido testigo de generaciones. Con su voz firme, habló a los habitantes, muchos de los cuales la veían como una madre. «Esta empresa está matando nuestra tierra», dijo, sosteniendo un frasco con agua turbia del río. «Si no hacemos algo, pronto no quedará nada, ni agua, ni maíz, ni vida». Los habitantes, aunque asustados, apoyaron a María. Decidieron organizarse, escribieron cartas al gobierno, bloquearon caminos para impedir el paso de los camiones de la minera, y María, con un grupo de mujeres, comenzó a recolectar pruebas de la contaminación, tomando muestras del agua y documentando las enfermedades de los niños. Pero la minera no se quedó de brazos cruzados. Enviaron representantes al pueblo, hombres de traje que ofrecían dinero a cambio de silencio, y cuando eso no funcionó, recurrieron a tácticas más oscuras. Una noche, un grupo de hombres desconocidos llegó al pueblo, amenazando a los habitantes y rompiendo las ventanas de la casa de María. Al día siguiente, un rumor comenzó a circular. María era la culpable de las enfermedades. Sus rituales estaban maldiciendo al pueblo, y por eso el río se había envenenado. María sabía que estos rumores eran obra de la minera, una estrategia para dividir al pueblo y debilitar su resistencia. Pero lo que más le dolió fue ver cómo algunos de sus vecinos, personas a las que había sanado durante años, comenzaban a dudar de ella. Una madre,
cuyo hijo había muerto de fiebre días antes, se enfrentó a María en el mercado, gritándole con lágrimas en los ojos: «¿Por qué nos haces esto, María? Mis hijos están muriendo por tu culpa». María, con el corazón roto, intentó explicarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Esa noche, sola en su casa, se sentó frente al altar que había construido para sus ancestros, con velas y flores de cempasúchil, y rezó por fuerza. Mientras encendía el copal, un recuerdo la golpeó: su hijo Antonio, el día en que se fue del pueblo. Antonio tenía 25 años cuando decidió marcharse, cansado de la pobreza y de las tradiciones que, según él, lo ataban a un pasado sin futuro. María le había suplicado que se quedara, que aprendiera los secretos de la curandería. Pero Antonio se fue sin mirar atrás, dejando a María con un vacío que nunca se llenó. Lo que María no sabía era que Antonio había regresado, pero no como el hijo que ella recordaba. Antonio trabajaba ahora para Minera del Norte, como uno de los supervisores encargados de las operaciones en San Andrés. Había cambiado su nombre a Tony, se había cortado el cabello largo que solía llevar, y vestía ropa elegante que contrastaba con las sandalias y los huipiles de su madre. Cuando Antonio se enteró de que María lideraba la resistencia contra la minera, sintió una mezcla de vergüenza y furia. Él había trabajado duro para salir de la pobreza, para dejar atrás el pueblo que lo había hecho sentir atrapado, y ahora su propia madre estaba poniendo en peligro su carrera. Una mañana, Antonio llegó a San Andrés, acompañado de guardias de seguridad de la minera. Se dirigió directamente a la casa de María, y cuando ella abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. María reconoció al instante a su hijo, a pesar de los años y los cambios. Pero Antonio no mostró ninguna emoción. «Madre», dijo con una voz fría, «tienes que detener esto. Estás poniendo en peligro a todo el pueblo. La minera no se detendrá, y si sigues luchando, alguien va a salir herido». María lo miró con incredulidad, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Cómo puedes trabajar para ellos?», preguntó con la voz temblorosa. «Este río nos dio vida, Antonio. Esta tierra es lo que somos. ¿Cómo puedes traicionar a tu propia gente?». Antonio apretó los puños, pero no respondió. En su interior estaba dividido. Había aceptado el trabajo en la minera porque quería una vida mejor, pero ahora, enfrentado a su madre, los recuerdos de su infancia lo atormentaban. Las noches en que María lo llevaba al río a recolectar hierbas, las historias que le contaba sobre los espíritus de la selva, la calidez de su abrazo. Sin embargo, también sabía que si desobedecía a la minera, perdería todo lo que había construido. Los días siguientes fueron un infierno para María. La minera intensificó sus esfuerzos para desalojar al pueblo, cortando el acceso al agua potable y enviando más amenazas. Los habitantes, cada vez más divididos, comenzaron a culpar a María por los problemas, y ella se sintió más sola que nunca. Pero María no se rindió. Con la ayuda de un joven periodista de Tuxtla Gutiérrez, que había oído hablar de la lucha de San Andrés, comenzó a difundir su historia en las redes sociales, mostrando al mundo las pruebas de la contaminación y las injusticias de la minera. Mientras tanto, Antonio enfrentaba su propio tormento. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró pruebas de que la minera había falsificado los permisos ambientales para operar en San Andrés. Sabía que si revelaba esa información, la empresa podría ser clausurada, pero también significaría el fin de su carrera y posiblemente su vida. La minera no toleraba traiciones. El punto de quiebre llegó cuando María, en un acto desesperado, organizó una marcha hacia las oficinas de la minera, llevando consigo a los pocos habitantes que aún la apoyaban. La marcha fue recibida con violencia.
Los guardias de la minera atacaron a los manifestantes, y María fue golpeada y dejada en el suelo, con el rostro ensangrentado. Antonio, que estaba presente, vio a su madre caer, y algo dentro de él se rompió. Corrió hacia ella, ignorando las órdenes de sus superiores, y la levantó en sus brazos, gritando a los guardias que se detuvieran. En ese momento, Antonio tomó una decisión. Entregó las pruebas de la falsificación al periodista, quien las publicó al día siguiente, provocando un escándalo nacional. La presión pública obligó al gobierno a intervenir, y Minera del Norte fue clausurada. Sus ejecutivos enfrentaron cargos por corrupción y daño ambiental. Pero el costo fue alto. Antonio fue despedido y tuvo que huir de Chiapas para proteger su vida, dejando atrás a su madre una vez más. María, con el cuerpo magullado pero el espíritu intacto, regresó a San Andrés. El río, aunque aún contaminado, comenzó a ser limpiado gracias a la intervención de organizaciones ambientales. Los habitantes del pueblo, al darse cuenta del sacrificio de María, le pidieron perdón, y ella, con la sabiduría de una verdadera curandera, los acogió de nuevo. Sin embargo, cada noche, María miraba hacia las montañas, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su hijo. En su corazón, sabía que Antonio había hecho lo correcto, pero el precio de esa decisión había sido la pérdida de lo único que le quedaba de su familia. En las montañas de Chiapas, donde la niebla seguía abrazando los árboles, María continuó su labor, sanando a su pueblo con las hierbas y las palabras que solo ella conocía, llevando consigo el peso de un sacrificio que había salvado a su gente, pero que le había costado todo.